Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos, bienvenidas a este tutorial parte 2. Mira, ya tenemos el cuerpo terminado. Aquí arriba te sale el video como sugerencia o en la descripción te dejo el link, el enlace de esa parte 1. Ya trabajamos en la parte 1 todo el cuerpo, lo tenemos ya listo. Al final de la parte 1 yo te indicaba dónde debemos coser los brazos, las orejitas y mira, ya también realicé la nariz. Ya he adelantado bastante y en esta parte 2 vamos a culminarlo, vamos a terminar con su camiseta, con su cabello y demás detalles. Aquí cosí los brazos, una ronda por encima, puede ser una o dos rondas por encima del borde de donde tenemos el tono rosa. Las orejitas, como te indicaba, en la misma dirección de los ojitos, y la nariz la realicé una ronda por debajo donde terminan los ojitos. Pasé varias veces la aguja con la hebra del mismo tono. Y así nos queda, mis chicas, la nariz abarcando unos 3 punticos y terminamos ya el cuerpo base. Lo podemos tener a la mano para estar midiendo la camiseta a medida que la vayamos tejiendo. Vamos a arrancar con la camisa. Vamos a empezar trabajando, mis chicas, la camiseta tejiendo en total 37 cadenas al aire, como las tengo yo aquí. Y cuando tengas las 37 cadenas nos devolvemos desde la segunda y esta primera fila la vamos a hacer en punto media vareta o punto bajo alto. Solo esta primera fila. Y vamos a trabajar toda la camisa en punto bajo. Solamente esta primera fila será en punto media vareta. Y mis chicas, vamos a trabajar en filas, ¿listo? Subiendo con una cadena y girando la labor. No vamos a hacer en rondas o en círculo. Cuando terminemos esa primera fila, mira, se ve así y vamos a subir con una cadena y la fila 2. A partir de acá trabajamos en punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra delantera. Solo por esta oportunidad, ¿listo? No lo vamos a hacer por más filas, sino solo por esta, tomando hebra delantera. Las demás ya lo trabajamos tomando la hebra completa, o sea, el punto completo. Y vamos a trabajar desde la fila 3, que es la siguiente, hasta la fila 6, 4 filas, con estos mismos 36 puntos, pero las demás, como te digo, ya tomando el punto completo. Cuando ya tenemos estas filas realizadas, vamos a trabajar la fila número 7 y a partir de acá vamos a hacer 4 filas con disminuciones. Disminución al inicio y disminución al final. Y son 4 filas, o sea, desde la 7 hasta la 10. Vamos a empezar tejiendo, saltando primero un punto. Luego continuamos tejiendo y al final también nos saltamos un punto. Vamos a hacerlo hasta la fila 10 repitiendo esto, disminución inicio y disminución final. Y en la fila 10 vas a quedar con 28 puntos. Mis chicas, así se ve cuando ya hemos hecho las filas de disminuciones y tejerás la fila 11 con los mismos 28 puntos, una filita ya sin disminuciones. Tejí la fila 11, 28 puntos y paramos aquí. Vamos, mis chicas, a realizar una fila que es la de la abertura de las mangas. ¿Listo? Esa es muy importante para que podamos trabajar posteriormente cada una de las mangas. Esta será la fila número 12 y vamos a trabajar primero 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y luego vamos a saltarnos 5 puntos y tejeremos 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y nos saltamos 5 puntos abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 continuamos tejiendo. Y aquí ya tenemos la primera abertura de la manga. Vamos a tejer 10 puntos. Y luego de tejer los 10 puntos repetiremos la segunda manga, realizando exactamente lo mismo. Llevamos 3, 6, 9 y 10 puntos. Hacemos 5 cadenas al aire
saltamos 5 puntos y continuamos. 1, 2, 3 y 4 puntos para terminar. Tenemos la abertura de las dos mangas y la fila donde trabajamos las mangas está completa. Tenemos los mismos 28 puntos contando las cadenas. Para la siguiente fila, que es la fila 13, vamos a trabajar los mismos 28 puntos y en la parte de las cadenas, mis chicas, vamos a tener mucho cuidado porque tenemos que tomar la cadena. No vamos a introducir la aguja en el agujero, sino que vamos a tomar la cadenita y tenemos que tejer los 5 puntos de las 5 cadenas. Porque esa hebrita que nos queda de las cadenas es donde nos vamos a agarrar posteriormente para trabajar lo que son las mangas. Y del resto continuamos tejiendo normal. Trabaja una fila más, mis chicas, de los mismos 28 puntos. He trabajado la fila 14 también, punto sobre punto, para darle un poquito más de altura a la parte que vamos a iniciar ahora. Vamos a comenzar la fila número 15 y vamos a terminar aquí y giramos, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado, o sea, tenemos 2 puntos iniciales sin trabajar. Y aquí en el siguiente, iniciando aquí con punto deslizado, en el siguiente vamos a tejer 2 cadenas al aire y ahí mismo vamos a hacer aumento de punto alto. Perdón, me devuelvo porque esto lo vamos a hacer tomando solo la hebra delantera. Entonces realizo el punto deslizado tomando hebra delantera, 2 cadenas al aire y tomando hebra delantera ahí mismo realizo 2 puntos altos, que es mi aumento de punto alto. En el siguiente realizo aumento de punto alto también. En el siguiente realizo punto media vareta o aumento de media vareta. Y a partir del siguiente ya trabajo punto bajo normal. Aquí vamos a trabajar en total 18 puntos bajos. Y mis chicas, toda esta fila la vamos a trabajar tomando la hebra delantera, toda. Voy a tejer los 18 puntos bajos y luego, mis chicas, vamos a repetir lo que hicimos aquí. Aumento de media vareta, luego aumento de punto alto 2 veces y terminamos con 2 puntos deslizados. Hacemos 2 cadenas al aire y en el mismo lugar punto deslizado y terminamos con punto deslizado en los siguientes puntos. Así se ve nuestra pieza al terminarla, mis chicas, y pues si ustedes se fijan, cuando tomamos hebra delantera lo que hacemos es formar como un pliegue para que doble. Por eso esta parte de la última fila va a quedar así doblada hacia este lado, porque le hicimos tomando hebra delantera y nos va a quedar como un tipo de cuello, listo, como dobladita. Lo mismo en la primera fila inicial que hicimos de medias varetas. Si te fijas, también por trabajarlo tomando esa hebra se forma un pliegue interno que posteriormente te voy a sugerir que con aguja y hilo lo cosas a la parte interior para que cuando cosamos la camisa al cuerpo o la estemos cosiendo, vamos a coser solamente la parte donde hicimos filas sin disminuciones en esquinas, ¿no? Aquí estas primeras filas, estas no porque están abiertas para que se vea la camisa de la parte interna, pero el bordo, para que tenga esta simulación como si estuviera metido al pantalón, lo que hacemos es doblar esta primera fila que tejimos tomando la hebra delantera y la cosemos así, o si no la quieres coser y la quieres dejar simplemente doblada también. Podemos coser solamente las primeras partes de la parte frontal delantera y la parte trasera sin coser, como simulando que se salió la camisa. Bueno, son opciones que les doy para que tengan esa ilustración de cómo es en realidad el personaje. Vamos ahora a trabajar las mangas. Yo ya corté aquí la hebra, voy a trabajar
tengan presente esos pliegues para trabajar las mangas, que no les queden las mangas por dentro, porque esto se dobla internamente, esto hacia afuera. Entonces en ese orden de ideas las mangas van tejidas por aquí. Voy a tejer una y luego tejo la otra contigo. Vamos a tejerlas, cortamos la hebra y enhebramos en la parte de las mangas. Para realizar la manga 2 o la manga 1 en tu caso y luego repetirlo, vamos a enhebrar, mi chica, yo ya hice esta, vamos a hacer esta juntas y vamos a enhebrar en la parte baja de nuestros puntos. Primero los vamos a identificar. Debemos tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos en la parte de abajo y esta tirita de cadenitas en la parte de arriba, contarla desde donde está bien escondida, 1, 2, 3, 4, 5 arriba también. Vamos a tejer 5 abajo, un punto en el lateral, 5 arriba y otro punto en el lateral. Y ahí formaremos la base para trabajar toda la manga. La manga va a tener 12 puntos en total. Voy a ir escondiendo la hebra inicial de una vez, 2, 3, 4 y en el último 5. Ahí ya escondí la hebra. Paso al lateral y aquí en el lateral realizo un punto. Luego paso a las cadenitas de arriba y empiezo a tejer los 5 de arriba. Luego estaré trabajando el punto lateral de este lado y tendremos 12 puntos en total. Vamos a trabajar desde la ronda 1 hasta la ronda 9 con esos mismos 12 puntos. Al terminar la ronda número 9 pasamos a la ronda 10 y aquí es donde vamos a hacer el pliegue para doblar nuestro puño hacia arriba. Vamos a trabajar esta ronda 10 tomando solo la hebra delantera. Y vamos a hacer punto media vareta, los mismos puntos que tenemos pero en media vareta. Luego para la ronda 11 vas a trabajar también los mismos puntos pero en punto bajo, ya tomando todo el punto normal, ¿vale? Luego, como hemos trabajado en esta ronda tomando hebra delantera, pues como les enseñaba, se hace un pliegue, mis chicas, y esto es lo que vamos a subir. Esas dos últimas rondas son las que subimos hacia la parte de arriba de la manga y la vamos a coser. Aquí en este caso, les amplío aquí la camisa. Aquí en el caso de la primera manga que ya realicé, tejí esa ronda número 10 de media vareta tomada por la hebra delantera y luego la ronda 11 de punto bajo tomado punto normal y lo cosí, lo doblé hacia arriba y le hice unas puntaditas y lo cosí a la manga y así queda doblada. Vamos a introducir nuestra camisa probando nuestras mangas en los brazos. Si ves que no te pasan, te ayudas con la aguja para sacar el brazo. La idea es que nos quede ajustadito al brazo y no se nos vea una manga demasiado amplia. ¿Listo? Siempre queda ajustadito. Al terminar esta manga realiza la otra exactamente igual y posteriormente estaremos realizando los detalles. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Te quiero mostrar cómo vamos a trabajar el bordado de la camisa, mis chicas. Esto lo puedes omitir si no lo quieres hacer, perfectamente lo puedes dejar solamente con la camisa del tono mismo con el que trabajamos, que fue el crema o el crudo. Esto lo realizo porque nuestro diseño, pues ustedes saben que la camisa tiene unos cuadros de tono gris, pues voy a trabajarlo como bordado. Y he comprado este hilo que es un hilo crochet más delgado del que yo trabajo y pues queda bien porque no se ve tan grueso. Entonces enhebramos bastante hilo como para trabajar por un largo tiempo y no nos toque volver a enhebrar tan rápido. Y vamos a guiarnos por los mismos renglones que nos deja nuestros puntos bajos o nuestro tejido. Tenemos bloques de 2 rondas o de 2 filas, entonces he tomado aquí donde se hace el pliegue, mira donde debemos hacer el pliegue, no donde tenemos la hebra delantera aquí,
sino por encima. Dos rondas por encima. He comenzado a hacer, mis chicas, primero voy a hacer líneas de tono gris cada 2 rondas de forma horizontal y luego voy a comenzar de forma vertical cada unos 3 o 4 puntos, dejando de espacio de separación entre una línea y la otra. Quiero mostrarte cómo lo voy a realizar. Puedes ampliar la imagen para que tengas una idea. He enhebrado y voy a sacar la hebra, mis chicas, pisando la que ya tengo, un punto antes de donde termina. Aquí estoy pisando, teniendo templado obviamente, pisando, atravesando la hebra que ya tengo ahí. Y la voy a ahora introducir unos puntos, 3 o 4 puntos más adelante. Y vuelvo y repito, me devuelvo sacando la aguja un punto antes de donde he terminado o he introducido la aguja, tratando de pisarla o de que nuestra aguja quede partiendo la hebra de esta manera y introduzco unos puntos más adelante. Así lo voy a hacer tanto por la parte horizontal como las líneas verticales. De esta forma me queda un trabajo, considero yo, mejor y más pulido que simplemente colocar la hebra así de un extremo a otro, porque se va a estar moviendo. ¿Listo? Vamos a hacerlo en las mangas, vamos a hacerlo solo tomando 2 ronditas. También, la verdad, tratemos de no dejar los cuadros tan pegados, más bien amplios o separaditos. Y esto lo vamos a hacer con mucha calma y con mucha paciencia. Así he terminado, mis chicas, la camisa. Miren qué linda se ve con los cuadritos. Le hice en las mangas cuadritos también, de pronto un poquito más amplios. Y ya aquí también cosí las puntas hacia adentro. Mire cómo se ve todo esto por dentro, pero no hay problema porque va a quedar escondido, va a quedar en la parte interna. Pero aquí en los extremos he cosido unos cuantos puntos para que se viera el doblez que les mencionaba. Si lo quieren hacer completo también lo pueden hacer. Y ahora solo nos resta colocarlo sobre nuestro cuerpo base. ¿Listo? Y vamos a coserlo. Al colocarlo, vamos a coser, mis chicas, el cuello se dobla y vamos a coser solo la parte de las primeras filas. Las partes de las disminuciones las dejamos abiertas. Vamos ahora a realizar el cabello. Bueno, mis chicas, para comenzar con la parte del cabello, vamos a realizar primero la base y de allí estaremos sacando las tiras de cabello. Esta base es repetir de la ronda 1 a la ronda 7 lo que hicimos en la cabeza. Les voy a dar las indicaciones para que ustedes la realicen. En la ronda número 1, que es el anillo mágico, tejimos 6 puntos. En la ronda 2 tejimos aumento en todos los 6 puntos. En la ronda 3 tejimos la secuencia o el patrón de un punto, un aumento. Y ya ustedes saben, mis chicas, que cuando hablamos de secuencia y de patrones, quiere decir que lo vas a repetir hasta que termine la ronda. Esa secuencia en esta ronda 3 es de un punto, un aumento y terminamos con 18 puntos en total. En la ronda 4 hacemos la secuencia de 2 puntos aumento y te quedan 24 en total. En la ronda 5 hacemos la secuencia de 3 puntos aumento y terminamos con 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento y tejiendo esa secuencia terminamos con 36. Y la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento, repitiendo hasta el final y te quedan 42 puntos. Hasta ahí, mis chicas, tenemos ya la base. Tejiendo todo esto que te indiqué es este círculo, esta base, y a partir de ahí vamos a tejer tiras de cadenitas. Desde la segunda cadena nos vamos a devolver tejiendo punto media vareta. ¿Listo? Este círculo está tejido en punto bajo, pero las tiras las vamos a hacer en punto media vareta. Yo te voy a indicar cuántas tiras vamos a hacer y de qué cantidad de cadenas. Y tú desde la segunda cadena te devuelves haciendo
punto media vareta por toda la tira, y cuando llegues aquí a la base, en algunas ocasiones te voy a indicar si saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado, o si en esas tiras no vas a saltar punto y en el siguiente, inmediatamente siguiente, haces el punto deslizado. Te voy a indicar cuáles y cómo vamos a trabajar las tiras. Vamos a trabajar las tiras de cabello de la siguiente forma, mis chicas. Primero vamos a comenzar por las tiras del rostro, media parte de nuestro rostro, hacemos las de la parte de atrás de la espalda y terminamos con otras cuantas del otro lateral de la parte del rostro. Comenzaremos tejiendo 5 tiras de cabello de 10 cadenas cada una. Aquí tengo, bueno, tengo un poquito más de 10. 3, 6, 9, 10. 5 tiras de 10 cadenas, mis chicas. Nos devolvemos desde la segunda cadena, como les indiqué, trabajando media vareta hasta llegar a la base. De estas 5 cadenas, de estas 5 tiras de cadenas, vamos a saltarnos un punto en la base. Cada vez que la termines y llegues a la base, te saltas un punto. Cuando termines esas 5 tiras de 10 cadenas, comenzaremos a trabajar todas las de la espalda o la parte trasera de la cabeza, y trabajaremos aproximadamente, he contado y nos salen como unas 15 tiras, y esas las vamos a hacer un poco largas. Esas van a ser de 16 cadenas. Tejes 16 cadenas, igual te devuelves desde la segunda trabajando media vareta. De esas 15 que salen aproximadamente, vamos a intercalar, cuando lleguen a la base, vamos a intercalar una tira sin saltarnos un punto y la siguiente saltándonos un punto en la base. Cada vez que lleguemos, una nos saltamos y la siguiente no nos saltamos punto. Una nos saltamos y la siguiente no nos saltamos punto. Así hasta que terminemos las 15 tiras. Y para finalizar haremos unas 4 tiras de unas 10 cadenas, así como iniciamos acá, para unir donde iniciamos y donde terminamos. 4 tiras de 10 cadenas, y estas, como te dije al inicio, son las del rostro, y en estas sí vamos a saltarnos un punto en la base en todas las 4 tiras cada vez que terminemos. Vamos a hacerlas. Así se ve, mis chicas, ya nuestra primera parte del cabello. Miren cómo se ven todas las tiras, mis chicas, ya tenemos terminada. Yo ya aquí terminé donde tengo la hebra. Cortamos, mis chicas, y la dejamos a un lado para posteriormente yo te lo voy a mostrar cómo vamos a ubicar las tiras de cabello en la cabeza, sujetándonos y ayudándonos con los alfileres. ¿Listo? Vamos a trabajar una segunda parte, que es una que vamos a pegar o a coser encima de esta, sobre esta, en la parte, sobre todo en la parte del rostro. Vamos a tejerla, esa sí se teje por aparte, no necesitamos base como hicimos con esta, la base circular, sino vamos a tejer tiras sueltas. Para la segunda parte, mis chicas, vamos a trabajar tiras de 16 cadenas. Trabajamos 16 cadenas, desde la segunda nos devolvemos haciendo punto media vareta, y al terminar de tejer toda la tira, damos inicio nuevamente tejiendo otra de 16 cadenas, y así sucesivamente hasta que completemos 8 tiras. Aquí tengo 8 tiras, he dejado una hebrita. Y vamos a ubicar esta sobre el cabello. Aquí ya tengo con alfileres sujetado la primera parte que tejimos, mis chicas, miren. Ya también coloqué el saquito, lo cosí como te indiqué, lo cosí aquí en todo el centro, en la parte baja. También doblé solo la parte delantera, así se ve por detrás. Y lo que vamos a hacer ahora con el cabello, mis chicas, le coloqué todas las tiras de la parte de atrás, así con alfileres. Se facilita más para el peinado, para ubicar cada tira. Y coloqué 4 de este lado, 1, 2, 3, 4, y los tengo sujetado desde la mitad de la tira. No vamos a coser hasta la punta porque eso nos quedaría demasiado plano. Eso lo hacemos es aquí atrás.
pero en las del rostro le dejamos la punta levantada y solo cosemos o pegamos hasta la mitad de la tira. Igualmente las de este lado coloqué 5, las 5 primeras que hicimos, y con alfileres los sujeté. Así quedó y quedan los extremos o las puntas así levantaditas. Ya para ubicar la segunda pieza, mis chicas, vamos a doblar, tenemos 8 tiras y vamos a poner 4 de un lado y 4 del otro. Pero vamos a ponerlo justo, si te fijas, el inicio y el final de las tiras lo ubiqué en forma diagonal de nuestro ojito izquierdo, no en todo el centro del rostro, sino más inclinado hacia allá, suponiendo que por aquí coloquemos su cejita, entonces por este lado, así diagonal. Y colocamos 5 para acá y 4 para acá. Y vamos a hacer lo mismo con estas que vamos a sobreponer. Nos vamos a guiar por esta abertura del cabello que hicimos, colocamos 4 hacia un lado, las doblamos así, ¿sí? Y lo cosemos y colocamos 4 hacia un lado y 4 hacia el otro. Esto sí, lo de encima es para que le dé volumen en la parte superior de la cabeza, volumen de cabello, y vamos, luego de haber cosido la primera parte, obviamente vamos a coser la segunda así encima de esas tiras para que le dé un volumen, 4 hacia un lado y 4 hacia el otro, ¿vale? Esto lo vamos a hacer posteriormente. Vamos a terminar también el cinturón o la correa. Para el cinturón, mi chica, solamente debemos tejer 30 cadenas al aire del hilo rosa, el que utilizamos para su camisa o su cuerpo, y dejar hebras largas en cada extremo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es coser esta tira de cadenas en la parte del bordo de nuestro pantalón. ¿Listo? Pero no lo vamos a coser de frente, sino acostadas o boca abajo las tiritas, para que simule un poquito el gruesor de la cadena. ¿Listo? Vamos a coser hacia alrededor, y como hemos dejado en la hebra celeste, o cuando tejimos el pantalón dejamos esta hebra larga que yo te mencionaba y que ha estado rondando ahí hasta ahora, vamos a enhebrar y con ella vamos a simular por encima, después de haber pegado la tira de cadena, simular un poco las pretinas, hacer unas cuantas pasaditas con la aguja lanera, unas 2 veces, para que quede como simulando pretinas en la parte de adelante y en la parte de atrás. Y así estaríamos ya dando los últimos acabados de nuestro diseño. Ya saben, mis chicas, yo cosí la camisa como te indicaba ahorita. Puedes darle unas puntadas aquí al cuello. Yo le hice unas puntadas acá en la parte de adelante como te mencionaba. El cabello como te indiqué. Puse los alfileres, vamos a poner la otra parte encima y ya te muestro, no te me vayas al final, ya te voy a mostrar a continuación las indicaciones de cómo vamos a hacer el bordado. Simplemente vamos a pasar unas líneas por encima del ojo y las cejas y nada más, mis chicas, porque lo que queremos es que quede lo más sencillo posible. No le vamos a hacer como a las guerreras K-pop mucho bordado en sus ojitos, debido a que ya quedaría muy femenino. Más bien los diseños de niño o diseños varoniles los hacemos con una sola rayita y es suficiente para que no pierda esa parte en los personajes masculinos. Vamos a hacer eso, ya te muestro, es algo muy sencillo y terminaríamos nuestro diseño. Bueno, mis chicas, así hemos terminado ya con nuestro precioso diseño, con nuestro precioso Ginu, y así hemos realizado el bordado, y quiero ampliarte un poquito aquí la imagen para que puedas verlo. Debajo del cabello, aquí tenemos la cejita, una ronda por encima donde está el ojito, hacemos la cejita abarcando unos 3 puntos de abajo hacia arriba y abarcando una sola ronda. Para los ojitos trabajamos del lado lateral una línea de hilo blanco y también de hilo negro desde la parte interna donde inicia nuestro ojito hacia afuera en dirección una ronda hacia abajo, trabajamos una pequeña pestaña. Para la boca, sencillamente 4 rondas debajo donde realicé la nariz, hicimos una pequeña lineecita abarcando una ronda y hicimos un pequeño punto para asegurar y que no se nos mueva la sonrisa.
Así ha quedado el bordado. Si crees necesario, en el canal, en la playlist de transmisiones en vivo, tenemos varios y bastantes bordados que hemos realizado juntas en vivo y en directo, también de las otras guerreras K-pop. Puedes ir y no tenemos este, pero sí con ellos te puedes ayudar muchísimo para realizar las cejas y su expresión, porque prácticamente es exactamente lo mismo para todos los demás. En esta oportunidad a Gino no lo he maquillado, en otras oportunidades lo hacemos con otros diseños, un poquito de rubor, pero decidí dejarlo así. Si quieres aplicarlo, también lo puedes hacer. Aquí con respecto al cinturón colocamos la tira de cadenitas, le hacemos con las hebras azules unas pequeñas puntadas simulando pretina y en el centro hice exactamente lo mismo pero con el hilo rosa simulando como la hebilla o el botón del centro de la correa. ¿Listo, mis chicas? Y así nos queda ya Gino terminado. Ustedes saben, mis chicas, que pueden apoyarme dándole like a este video, comentándolo, también compartiendo este video en todas sus redes. Y obviamente cuando termines y quieras subir fotos de Gino a tus redes sociales, me serviría muchísimo que me etiquetaras. Aquí en la descripción encuentras los links o también los nombres de cómo aparecemos Creative Crochet en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok y demás. Y cuando me etiquetes, pues yo también puedo mirar cómo te quedó y también pues estar pendiente de todos sus diseños. Así que mis chicas, me encantaría poder verlo. También la otra forma de apoyar mi trabajo, mis chicas, es comprando y adquiriendo el PDF. Y si lo deseas, pues lo puedes guardar para tejerlo más adelante o si el cuerpo base te sirve para otros diseños también, mis chicas. Aquí en la descripción ya saben que encuentran el link para que puedan adquirir el PDF, el patrón escrito de este precioso diseño. Gracias por tejer junto conmigo, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like, comenten todo eso y mis chicas nos vemos en el siguiente tutorial. Activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise siempre que se suba un nuevo video. Estén pendientes de los próximos diseños que van a ser preciosos, preciosos y sobre todo porque están muy de moda. Así que estén muy pendientes. Nos vemos en el siguiente video, mis chicas. Besitos. Bye, bye.